Bueno, buenos días, Dios te bendiga. Para mí es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro estudio de la carta de Colosenses de todos los domingos. Y más tarde les pedimos nos acompañen en nuestro tema evangelístico, hablando en un tema muy hermoso, hablando acerca de la grandeza de la santidad de Dios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, y yo les pido que por favor abran sus Biblias en Colosenses 1, del versículo 24 al versículo 26. Colosenses 1, del versículo 24 al versículo 26. El tema del día de hoy es soportando por Cristo. Soportando por Cristo. Demos la lectura. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada por ustedes para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora han sido manifestadas sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien amonestamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la única, verdadera, inerrante y perfecta palabra de Dios. El 6 de junio de 1944 tuvo lugar la operación Overlord. Esta operación fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados eran los enemigos de los nazis. Y bueno, el resultado de esta operación culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania nazi. Prácticamente la operación estuvo así. Los soldados aliados atacaron la playa de Omaha y ese fue el principio del fin del gobierno nazi. Este día es tan importante para el mundo entero, porque fue el día en el que los nazis empezó la derrota de los nazis. Por eso es tan recordado, se le llama el día D, se le conoce muy famosamente como el día de la toma de Omaha. Hay una película llamada El Soldado Ryan que incluso relata esta toma, porque nos recuerda lo importante que fue esto para el mundo entero, cómo esto fue el principio del fin. Aquí termina el gobierno nazi. Pero bueno, esta operación tuvo un alto costo de vidas. Se planteó mucho si atacar o no atacar Omaha, o sea, se debatió, bueno, es que si lo atacamos ganamos, es que si no la atacamos vamos a perder, pero bueno, si la atacamos vamos a perder muchas vidas, en fin. Porque de ley se sabía que la misión tendría un alto costo, y aún así conocemos el resultado. Fueron triunfadores los aliados y aceptando el alto costo que tendrían que vivir. De la misma forma, así sucede en el cristianismo. Así funcionan las cosas. Tendremos que soportar mucho y todo esto valdrá la pena. En tu vida hoy tú tienes que tomar la decisión de soportar todo por Cristo, porque así te lo ordena el texto. Nuestro bosquejo es número 1, un ejemplo, número 2, un propósito, y número 3, una lucha. Así que comencemos con el primero, un ejemplo. Fíjate, Pablo siempre hablaba de sus sufrimientos y de todo lo que padecía. Problemas, prisiones, enfermedades, hambres, todo lo que él pasaba. Así como posiblemente tú y yo, tú estés pasando por situaciones similares. Tal vez estás pasando por pobreza, tal vez estás pasando por hambre, tal vez estás pasando por dificultades que la gente está contra ti. Pero de todo esto tú tienes que recordar lo que Pablo se recordaba continuamente, que todo lo puede en Cristo que se fortalece. Este no es un eslogan poderoso, no es un eslogan familiar, tampoco es un eslogan para cumplir tus metas, es algo para recordarte continuamente que literal, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Absolutamente todas las cosas que no estés sufriendo y todo lo que estés pasando, tu único ánimo es el Señor Jesucristo. Él es tu único ánimo. Todo esto que hacía Pablo de recordarnos sus dolores, no lo hacía por autocompasión, no lo hacía por, mírenme, véanme cuánto sufro por ustedes, ¿ya vieron? ¿Ya vieron mis manos? ¿Ya vieron que oré 70 horas por ustedes? ¿Ya vieron mis pies? Miren cómo me han pegado, miren cómo me hicieron. No, mucho menos lo hacía por vanagloria, ¿sí? O
sea, no lo hacía por sí, no es que lloro 7 horas, sí. No, sí, yo ya he hecho quién sabe cuántos viajes para predicar el evangelio. No, sí, yo, así. Y hoy en día mucha gente eso hace. Les encanta decir cuánto tiempo oraron, les encanta decir lo que han hecho, les encanta decir lo que saben, les encanta, hasta, y de veras descaradamente lo dicen. No, es que una vez alguien me dijo, si yo tuviera tantos, si yo tuviera la misma sabiduría de usted, así, hablando de ellos mismos, y parece que el púlpito es contar su vida, y parece que cada vez que les dan la palabra nada más es una oportunidad más de contar su vida. Eso no está bien, y mucho menos es algo bíblico. Porque Pablo nos recuerda que cuando hace todo esto, lo hacía únicamente por una razón: darnos ejemplo a nosotros, específicamente a la iglesia de Colosas, y que supieran que lo que se estaba haciendo por ellos no era cualquier cosa, era un trabajo muy arduo. Y a través de ese trabajo arduo y de esa entrega, vieran el amor de Dios. Muchas veces, ya lo hemos visto antes, Colosas fue una iglesia atacada por las herejías, atacada por diferentes inventos y filosofías humanos, y vemos que Dios no agarró y dijo: pecadores, se han olvidado de mí. No les dijo, ustedes no han guardado mi palabra, yo los vomitaré. No, el Señor tuvo para mostrarles el gran amor que tiene por ellos. Por encima de todas las cosas les mostraba el gran amor que Dios tenía por cada uno de ellos. A través de Pablo, por boca de Pablo, por acción de Pablo, Dios hablaba a través de ellos, y Dios hablaba a través de él y les mostraba el gran amor que tiene por ellos. Así como Dios cada día muestra el gran amor que tiene por ti, como Dios te muestra todo cómo se ha entregado por ti. Y así mismo tú tengas ese precepto, ese entendimiento, y así tu vida sea un constante agradecimiento por Dios. Que hoy tú puedas ver el gran amor que Dios tiene por ti, y cómo nos muestra que tenemos lo muestra a través de nuestro gran predicador y de nuestro gran hermano, el apóstol Pablo. Por eso dice Primera de Juan: miren cuán amor nos ha dado el Padre. Miren cuán amor nos ha dado el Padre. Miren cuánto se ha entregado el Padre por nosotros. Este era el amor de Dios como era. Y todo lo que él se entregaba, a Pablo no le importaba lo que se tuviera que sufrir. Por él, por amor a Dios y por amor a los escogidos. Como él lo dijo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Y que ese sea nuestro corazón, nuestra vida. Todo lo soportamos por amor a los escogidos. Así que Pablo pues no tenía sin cuidado de lo que tuviera que pasar. Él constantemente estaba en prisiones. De hecho, era raro cuando no escribía una carta en prisión. Era raro cuando no le estaban pegando. Era raro cuando no le estaban, no estaba sufriendo, no estaba hambriento. Era raro, porque normalmente Pablo era siempre estar sufriendo y sufriendo. Y constantemente le recordaba: hermanos, tengan gozo, hermanos, tengan amor, hermanos, tengan paciencia con los demás, hermanos, ama a tu enemigo, hermano. O sea, casi 20 latigadas lo estaban ahí latigando, y ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. O sea, nada le importaba por amor a Cristo. Ahora yo te pregunto: ¿a ti nada te importa por amor a Cristo? Yo nos pregunto continuamente y mutuamente, tanto a mí: ¿nada nos importa por amor a Cristo? Pues así debe de ser nuestra vida, si no lo es. Que nada nos importe, de verdad. Es difícil, es complicado, lo veremos un poquito más adelante, pero que nada nos importe por amor a Cristo. Así que a través de esto, y a través de Pablo, y a través de muchas personas, específicamente a través de Pablo, Dios nos recuerda que los que en verdad seguimos a Cristo entendemos rápidamente y ciertamente que Dios no nos llamó al éxito. Dios no nos llamó al éxito, ni a la gloria. ¿Sí? No nos llamó a la fama, ni a la celebridad. No nos llamó Dios al éxito. ¿Sí? Hay gente que eso es lo único que busca. Es lo único que les interesa: tener visitas en sus videos, tener lugares, pésimos a veces son para hablar. No les interesan ni las almas, solamente les interesa ser ellos la figura. Realmente no tienen ese amor por los demás, y solamente buscan ser ellos algo destacable. Pero amor no tienen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el cristianismo se hizo para ser populares. ¿Sí? Ahí está el error de mucha gente que habla de que Dios solamente te quiere hacer rico, y que a Dios, y que declares y que decretes. Pablo nunca declaró, Pablo nunca decretó. Pablo siempre hablaba del amor de Dios y estaba en constantes dificultades. Como decía alguien,
si la vida del cristiano es riqueza, oro, éxito económico, éxito tras éxito, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque Pablo pasaba diferentes dificultades, a veces no tenía ni dinero, no tenía nada, y Dios lo seguía amando, Dios nunca lo dejó de amar. Pablo es el perfecto ejemplo para todos aquellos que hablan acerca del evangelio de la prosperidad y aquellos de que Dios te tiene que tener sano. O sea, Pablo tenía toda la fe del mundo y Dios no lo sanó y estaba muy enfermo y pasaba dificultades económicas y él seguía amando a Dios. Dios no nos llamó al éxito, Dios no nos llamó a la celebridad, Dios nos llamó a que le seamos fieles hasta la muerte. Cristo te llamó a que tomes esta cruz y lo sigas. A eso fue a lo que Cristo te llamó. Cristo no te llamó en ningún momento nada más a ser exitoso, a ser grande, a ser poderoso. Cristo te llamó a que vivas por Él, Cristo te llamó a que te entregues por Él y Cristo te llamó únicamente a que le seas fiel hasta la muerte. Todo lo demás, si Él lo quiere hacer, adelante. Y si no, no hay ningún problema, porque a eso no nos llama. ¿Cuántas dificultades tuvo Pablo? ¿Cuántas enfermedades tuvo Pablo? Y Pablo tenía toda la fe del mundo y Pablo tenía amor completo hacia Dios. Una fe mucho más grande que la que nosotros muchas veces tenemos y un amor mucho más grande que el que nosotros tenemos. Y en todo esto Pablo amaba a Dios. Pablo se entregaba por Dios. A Pablo no le importaba pasar lo que fuera por amor a Dios. Recordándonos que Dios no nos llamó al éxito y Dios no nos llamó a la fama. Dios nos llamó a entregarnos completamente por Dios. A que tomes tu cruz y lo sigas. A eso nos llamó. Y por lo tanto, si eres verdaderamente cristiano, no importa lo que pase, todo va a valer la pena por amor a tu Señor. Yo sé que no es fácil, es complicado muchas veces llamar al pueblo de Dios a sufrir, pero es verdad que es verdad que así es nuestra vida. Y nuestro refugio siempre será el Señor Jesucristo. Allí está tu todo, en la plenitud de Cristo, allí está tu verdad, en el propósito de toda nuestra vida. Eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado, el propósito, del versículo 25 al versículo 27. Pablo nos recordaba, como todos nosotros, que todos los seres humanos tenemos un propósito. Todos Dios nos creó para algo y Dios nos hizo para algo. Y en ese propósito es donde nosotros tenemos que tener fija nuestra mente, fija nuestra mirada. Por lo tanto, déjame decirte que tu propósito el día de hoy es Cristo. Es vivir para Él. Por eso Pablo le recordaba continuamente, miren, yo no soy el gran predicador ni el gran evangelista porque a mí me plació, sino porque por la gracia de Dios, eso es lo que soy. Por la gracia de Dios. Es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Todo lo que tú vives día a día es exclusivamente por la gracia de Dios. Y es únicamente porque Dios así lo quiso. Nada más. Es muy importante que sepas que todo lo malo y todo lo duro que tú tengas que soportar, lo estás soportando únicamente porque la gracia de Dios es mayor en ti. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás teniendo, lo tienes y lo estás viviendo únicamente porque la gracia de Dios es mayor en ti. Nunca estamos viviendo nada porque a nosotros nos pareció. No, es únicamente porque Dios es mayor en nosotros. Segunda de Corintios 12, el versículo 10. Por lo cual me gozo a Cristo y me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades. Porque el poder de Dios está en nosotros, todos los creyentes. Y sin importar la situación que estemos, Él está con nosotros. Por eso nos gozamos en las dificultades, nos gozamos en los problemas y nos gozamos en las dificultades. Porque Cristo Jesús está en todo momento con nosotros. El Señor Jesucristo nunca nos abandona y en todo momento está en nosotros. Todas estas situaciones eran únicamente para un fin. Que cada día comprendieran la grandeza de Jesucristo. Por eso dicen, es el misterio revelado. Y cuando hablamos de misterio no hablamos de ningún acertijo. Es algo que no estaba revelado y ahora está completamente revelado por Cristo. Por Adán fuimos sacados de la gracia de Dios, fuimos sacados del Edén. Y ahora por Cristo hemos estado delante de la grandeza de Jesucristo, delante de la grandeza de Dios, porque Jesucristo es Jehová. Y en Él toda tu vida la debes de centrar. El centro de la Escritura, el centro de Pablo, es Cristo. Y entonces todos los días tú puedes decir, Cristo es todo, Cristo es todo. Así como el doctor Lockhart lo dijo en los últimos días de su vida, Cristo es todo, entonces Cristo es todo en todo lo que estemos pasando. Cristo es todo en toda la situación que
estén sucediendo. Como lo decían en el Evangelio de Lucas, ha nacido el Rey de Israel, el Rey de todo el mundo, el Señor de toda la tierra, que hoy te dice que aquí en este mundo podrás tener muchas cosas, pero tu única esperanza y tu única salvación es el Señor Jesucristo. Tú no tienes hoy más camino, ni hoy tienes más salida, ni hoy tienes más esperanza que el Señor Jesucristo. Y que la gloria de Dios sea tu todo. Y claro, podemos preguntar, bueno, ok, sí, la gloria de Dios es muy hermosa, muy grande, ok, sí, pero ¿eso cómo me ayuda? Porque cuando tú entiendes que tu vida es Cristo, ese es el principal pensamiento el principal pensamiento en la vida de un cristiano, sabrás que buscar su gloria es tu única necesidad. Y los colosenses tenían que saber eso. Y tú de la misma forma tienes que grabártelo en tu vida, en tu aflicción, Cristo es todo. De las mentiras y las falsedades que mucha gente dice, porque a través de Pablo vemos que esas falsedades, esas mentiras, eso es lo que son, que esos inventos son mentiras. A través de Pablo vemos que no es verdad que Dios te quiera hacer millonario, que Dios te quiera hacer exitoso, que el ser exitoso o el ser adinerado es sinónimo de ser cristiano, o que tú tienes que estar bendecido, lleno de poder y lleno de autoridad, porque no es cierto. Pablo nos enseña todo lo que yo sufrí, todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, todo lo que yo pasé, y yo amo a Dios, decía Pablo. Entonces no es verdad eso de que Él me tiene que hacer eso, no es verdad, sino que nos llamó realmente a vivir. No es verdad que te llamó a éxitos, Él nos muestra cómo todas estas son mentiras y nos muestra la verdad de todo el cristianismo, que es el sacrificio que vale la pena, todo únicamente por Cristo. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Alguien una vez dijo, cuando me ataca el diablo y el diablo me ataca, y sí hay mucha gente que no sale de ahí, ¿no? De que el diablo los ataca y que los golpea y que le quieren romper los cuernos y que lo quieren pisar la cola. Pero lo más seguro es que el diablo dijera, hay el Pablo, no hay el diablo. Por su entrega tan feroz a causa de Cristo, contagiándonos a ti y a mí, de que fuéramos ferozmente entregados por Cristo. Así de entregados es como Dios busca a las personas, como Dios anhela que seamos, en donde sea que Él nos haya puesto. Y mi amigo, la única manera donde en verdad se ve la entrega a Cristo, la pasión y la fe, es en medio de las dificultades. Primera de Pedro 1, versículo 6 al versículo 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque por ahora un poco de tiempo, y es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, que es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Y algo que es muy necesario entender es que aunque vengan momentos difíciles a nuestra vida, no vamos a crecer en el cristianismo si no tenemos estos momentos. Todos debemos de crecer en Cristo, cada día, sin importar las cosas malas que vengan contra nosotros y contra nuestra vida. Todos tenemos que recordar la entrega de Pablo, que nos recuerda que suceda lo que suceda, tenemos que mantenernos firmes a Dios, tenemos que mantenernos firmes en Cristo, y que pase lo que pase, todo vale la pena sufrir, todo vale la pena sufrir, porque Cristo es todo, y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así es nuestra vida, creciendo en el Señor Jesucristo, y al mismo tiempo soportando. ¿A eso nos llamó? Y todo esto, mi amado, todo esto vale la pena, porque el Señor Jesucristo te ha salvado. El Señor Jesucristo hoy te da la salvación si tú no crees en Él. Él te ha entregado una salvación que vale mucho más que cualquier cosa en esta vida, y Él hoy te da la salvación si tú crees y confías que Él es tu única esperanza. Hoy, con este mensaje que has escuchado, con la palabra de Dios que día a día es predicada, con la palabra de Dios que te confronta cada día, hoy no tienes más camino. No tienes más camino. Ya que si lo rechazas solo te queda el infierno, y el día de tu salvación es hoy. No mañana, no después. Hoy. Así que entiende y guarda en tu vida que Cristo es todo lo que tú tienes. Más que Cristo no tienes nada, porque Cristo es tu todo. Dios te bendiga.